Bueno, buenos días, mi nombre es Joan Rodríguez, yo soy residente de neurocirugía. La charla que me correspondió esta mañana es hablarles un poco sobre el TEC leve. Muy bien. Entonces, para empezar hablando de TEC leve, vamos primero a definirlo. Digamos que para definir los pacientes con TEC leve hay dos criterios grandes. Uno es la escala de coma de Glasgow, ¿cierto? Y el segundo criterio son estos subcriterios que vemos acá. Entonces, digamos que uno, para decir que un paciente tiene un TEC leve, pues tiene que tener un Glasgow de 13 a 15, ¿cierto? En los primeros 30 minutos del evento o al momento de la valoración. Sin embargo, cuando tenemos un paciente que tiene un Glasgow de 15, para poder decir que tiene un TEC leve, tenemos que cumplir estos otros criterios, que son que haya tenido pérdida de la conciencia menor de 5 minutos, ¿cierto? Que el paciente esté desorientado en el momento de la valoración, que eso ya la daría para un Glasgow de 14, que haya tenido una amnesia del evento no mayor a 24 horas, que haya tenido un evento convulsivo transitorio o que tenga un déficit focal transitorio. También es frecuente este término, que es la concusión, ¿cierto? Normalmente se ha utilizado el término concusión como sinónimo de TEC leve. Sin embargo, hay una diferencia, y es que la concusión es un espectro diverso, ¿sí?, de presentación clínica de los pacientes con TEC leve. Se presenta principalmente en aquellos pacientes que son deportistas, y la última guía, que es del 2019, que es el STEP 2 de concusión, ¿sí?, nos divide ese espectro de presentación en varios fenotipos: un fenotipo cognitivo, un fenotipo oculomotor, un fenotipo migrañoso, un fenotipo vestibular y un fenotipo de ansiedad, depresión. Ahorita más adelante vamos a ver algunas características clínicas de estos fenotipos y del TEC leve como tal. Pero ¿por qué es importante hablar del TEC leve? Aquí vemos unas estadísticas de Norteamérica del año 2016, y es que cada año 1.7 millones de pacientes se presentan al servicio de urgencias con TEC leve, y de esa cantidad un 80 a 90% presentan TEC leve, lo que supone, digamos, un gasto muy alto en la atención de estos pacientes. En Colombia, digamos que no hay unas estadísticas muy claras. Se dice que el TEC en general, de cualquier clasificación, representa un 10% de las consultas al servicio de urgencias, y hay algunos estudios locales o departamentales donde se ha visto que en los pacientes adultos, digamos que se presentan con TEC leve un 53.2%, y en los niños puede alcanzar hasta un 91.8%. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, digamos que hay tres grandes esferas o tres grandes presentaciones, que son las manifestaciones físicas, las cognitivas y las emocionales. Estas dos esferas, digamos que hacen parte de ese espectro grande de los pacientes que se presentan con concusión. Entonces, dentro de las manifestaciones físicas es frecuente encontrar los pacientes con cefalea, náuseas, vómitos, ¿cierto? A veces trastornos del equilibrio o a veces trastornos visuales. Dentro de las manifestaciones cognitivas, ¿cierto?, los pacientes se pueden presentar con dificultades para el aprendizaje, dificultades para la atención o dificultades de memoria, principalmente en aquellos pacientes que consultan de forma tardía y que la mamá los lleva a la consulta porque pues, el niño le empezó a ir mal en el colegio. Y también, digamos que pueden consultar por presentaciones emocionales, como que el paciente está muy irritable, ¿cierto?, siente ansiedad, no está durmiendo bien o se siente muy fatigado de forma importante. Pero entonces, digamos que la gran pregunta para la mayoría, y es cuando estamos en el servicio de urgencias y nos llega un paciente con un TEC leve, la pregunta es, ¿le pedimos o no le pedimos una tomografía? Pues teniendo en cuenta el medio en el que trabajamos, en el de las EPS, digamos que son bastante estrictos y exigentes con esto. Entonces, lo que debemos saber es que hasta un 10% de los pacientes que se presentan al servicio de urgencias con TEC leve van a tener alguna alteración tomográfica, y de ese 10% hasta un 1% va a tener una alteración que va a requerir manejo quirúrgico. Entonces, para eso es importante tener en cuenta algunos aspectos que vamos a ver para tomar la mejor decisión a la hora de si le pedimos tomografía o no le pedimos tomografía. Bien, clásicamente se han utilizado dos escalas para poder definir este ítem, y una de ellas es la escala de Nueva Orleans, ¿cierto? Aplica para pacientes que solamente tienen Glasgow de 15. Y se dice que aquellos pacientes que se presentan con TEC leve, con Glasgow de 15, le debemos pedir una tomografía a aquellos que presentan cefalea persistente a pesar del manejo analgésico,
aquellos pacientes que hayan presentado vómito, presenten vómito en el servicio de urgencias, también se le debería pedir una tomografía. Aquellos pacientes ancianos mayores de 60 años, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan uso crónico de alcohol o de drogas o que entren al servicio de urgencias, ¿sí? Con algún estado de alicoramiento o consumo de psicoactivos. Aquellos que presentan una amnesia anterogrado persistente, ¿cierto? O aquellos pacientes que tienen un trauma importante visible arriba de las clavículas o que hayan tenido un episodio convulsivo. A todos esos pacientes, así tengan Glasgow de 15, según esta escala de Nueva Orleans, se debería pedirle una tomografía. Esta otra escala, que es la escala canadiense, ¿sí? Que es la escala canadiense, aplica para aquellos pacientes que se presenten en Glasgow de 13 a 15, digamos que lo clasifica los pacientes en pacientes de alto riesgo, es decir, que posiblemente vayan a tener alguna alteración que requiera manejo quirúrgico, o aquellos pacientes que tengan un riesgo medio. Entonces, se dice que los pacientes que tienen alto riesgo son aquellos pacientes que en el servicio de urgencias tienen un Glasgow menor de 15, que es persistente más de 2 horas, ¿cierto? Hallazgos que nos sugieran que el paciente tenga una fractura abierta o una fractura deprimida, hallazgos que nos sugieran que el paciente tenga una fractura de base de cráneo, que haya tenido más de un episodio de vómito, o aquellos pacientes que tengan más de 64 años con el TEC. ¿Sí? Y los pacientes de riesgo medio son aquellos pacientes, dice, según esta escala, que tengan un episodio amnésico mayor de 30 minutos o que el mecanismo del trauma haya sido de alta energía como un accidente de tránsito. Sin embargo, estas dos escalas tienen una sensibilidad muy alta, porque miren que gran parte de esos pacientes que se presentan con el TEC leve van a requerir pues la tomografía, siendo un poco más específica la escala canadiense, por lo que muchas veces van a haber otros contextos en los cuales uno queda acomodando, ¿será que se la pido o no se la pido? ¿Cierto? Entonces muchas veces va a depender de la decisión del médico. Por eso la guía del CDC de trauma leve saca una actualización en el año 2016, donde nos da como un acercamiento, ¿cierto? Mejor, con recomendación A y B para pedirle tomografía a esos pacientes. Entonces, lo primero que dice esta guía es que debemos preguntarnos si el paciente ha presentado pérdida de la conciencia o ha tenido una amnesia del evento. Si vemos que tiene alguno de estos dos ítems, se indica tomografía en aquellos pacientes que presentan cefalea, vómito, que sean mayores de 60 años, que tengan una intoxicación aguda alcohólica o por drogas, que tengan una pérdida de memoria de corto tiempo, ¿sí? Que tenga un estigma de trauma importante por arriba de las clavículas, que haya presentado unas convulsiones postraumáticas, que tenga un Glasgow menor de 15 o que tenga un déficit focal neurológico evidente o que tenga antecedente de coagulopatía o esté anticoagulado, ¿cierto? Ahora, si estas indicaciones son recomendación A, de acuerdo a esta guía del CDC del 2016. Ahora, si el paciente no ha tenido pérdida de la conciencia o no ha presentado amnesia del evento, uno podría solicitarle tomografía con un grado de recomendación B, si el paciente tiene un déficit focal, si ha presentado vómitos, si tiene una cefalea severa, si es mayor de 65 años, si tiene signos de fractura de base de cráneo, si tiene un Glasgow persistente menor de 15, si tiene antecedente de coagulopatía o está anticoagulado, o si tiene un trauma de alta energía. Sin embargo, digamos que los textos hasta el momento han tratado de hacer un acercamiento un poco más didáctico para esto, y eso lo toman mucho de las guías pediátricas, y es clasificar a los pacientes de acuerdo al riesgo del trauma, si tienen un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo alto. Entonces, se dice que los pacientes que tienen un riesgo bajo de presentar una lesión intracraniana, ¿sí? Son pacientes que deben ser manejados de forma ambulatoria y con signos de alarma claro, y que tengan, digamos, un buen acceso al sistema de salud. Y esos pacientes básicamente que vamos a clasificar como de bajo riesgo, es decir, que no van a necesitar tomografía y que podemos dar de alta de forma tranquila, son aquellos pacientes que están asintomáticos, ¿cierto? Aquellos pacientes que les ponemos analgésicos y les mejora la cefalea, aquellos pacientes que tengan un hematoma, una laceración o una contusión, digamos, pequeña del escalpe, que tengan un Glasgow inicial 14 o mayor, ¿cierto? Que neurológicamente estén intactos y que tengan, como les dije, buena accesibilidad al sistema de salud. Los pacientes que tienen un riesgo moderado de presentar una lesión, que tengan TEC leve, ¿cierto? Tienen indicación de tomografía si usted tiene
la disponibilidad de esta ayuda diagnóstica. Para aquellos que están haciendo rural y que están en un hospital de primer nivel y no cuentan con esta ayuda, se dice que la vigilancia por 24 horas y siempre y cuando el Glasgow no baje menor de 13 o que no caiga 2 números por debajo pues del Glasgow en que entra el paciente, digamos que tiene una sensibilidad similar al TAC para descartar que el paciente no tenga una lesión importante que vaya a requerir manejo quirúrgico. ¿Y qué pacientes son estos que nos clasifican como un riesgo moderado? Entonces, aquellos pacientes que cuando el TEC tengan una pérdida de conciencia mayor de 5 minutos, ¿cierto? Aquellos pacientes que tengan una cefalea que no mejore con los analgésicos o que sea progresiva a pesar del manejo, que llegue intoxicado por alcohol o por drogas, que hayan tenido convulsiones postraumáticas, ¿cierto? Que tenga sospecha de maltrato infantil en el caso de los pacientes pediátricos, que sean niños menores de 2 años, que hayan tenido más de un episodio de vómito, que tengan una amnesia postraumática mayor de 24 horas, que tengan antecedente que el paciente está anticoagulado o tenga un trastorno en la coagulación o que tengan un edema subgaleal importante. Estos pacientes siempre, digamos, hay que pedirles una tomografía o en el caso de que no tengamos la tomografía, vigilarlos 24 horas. Muy bien, y los pacientes de alto riesgo son aquellos en los cuales la TAC es obligatoria y deben ser valorados en un 3er o 4er nivel por el servicio de neurocirugía. ¿Y cuáles son? Aquellos pacientes que tienen una focalización neurológica a pesar del Glasgow, aquellos pacientes que durante la observación tienen una caída de 2 puntos en la escala de Glasgow, ¿cierto? Aquellos que tengan un TEC penetrante o que tengan una fractura deprimida visible a simple vista, o aquellos pacientes que estén politraumatizados, también aquellos que tengan una lesión facial severa, ¿sí? O aquellos que tengan unos signos de fractura de base de cráneo. Estos pacientes, sí o sí, hay que pedirles una tomografía y si se está en un primer nivel, deben remitirse de forma prioritaria. Muy bien, cuando hablamos entonces del tratamiento de estos pacientes, digamos que hay un manejo que es ambulatorio para los pacientes que vamos a dar de alta o un manejo intrahospitalario. Entonces, lo que dicen las guías es que para el manejo ambulatorio, digamos que los medicamentos de primera elección van a ser el acetaminofén y el uso de AINES. Si el paciente presenta una cefalea persistente, a pesar del uso de acetaminofén o de AINES, digamos que se recomienda el uso de amitriptilina por un periodo corto, no mayor a 3 meses. Y si el paciente empieza a presentar un espectro de concusión en donde se va a encontrar un trastorno del sueño, uno podría darle un tiempo corto de tratamiento con trazodona, no mayor a 3 meses también. Ahora, si el paciente en el manejo intrahospitalario, digamos pues, que para el manejo del dolor uno puede tomar como manejo el acetaminofén, la dipirona, el diclofenaco, el tramadol, analgésicos, todos ellos, ¿cierto? Para el manejo de los episodios eméticos podemos usar la metoclopramida o el ondansetron. Recordemos que para los niños, digamos, no, la metoclopramida hay que tener cuidado con ella. Y si presentan episodios convulsivos, los dos medicamentos que podemos usar para manejar estas crisis convulsivas, pues aparte de las benzodiazepinas para la crisis aguda, es la fenitoína o el levetiracetam, y estos pacientes deben recibir por lo menos un mes con estos medicamentos en caso de que presente el evento convulsivo. Muy bien, entonces a largo plazo, digamos que el paciente puede presentar dos tipos de complicaciones comunes. Una es el síndrome postconcusional, y el síndrome postconcusional son aquellos pacientes que desarrollan una clínica de concusión, es decir, alteraciones cognitivas, alteraciones de memoria, de aprendizaje, y que esas alteraciones persisten por más de 3 meses. Cuando nos encontramos con un paciente de estos que suelen ser reiterativos en la consulta, estos pacientes deben ser manejados de forma multidisciplinaria por un grupo que esté constituido por neurología, neuropsiquiatría y neuropsicología y psiquiatría, ¿cierto? Porque estos pacientes van a ser consultadores crónicos y van a acarrear, digamos, un gasto del sistema de salud importante si no se manejan de forma adecuada. Y la otra complicación que es frecuente en los pacientes con TEC leve, más que todo aquellos que tienen una presentación de TEC leve de forma reiterativa, como son los deportistas, es la encefalopatía crónica traumática, en donde hay una afección neurodegenerativa progresiva, en donde el paciente va a tener problemas de aprendizaje, de memoria y de atención que van a ser difícilmente reversibles en el tiempo y que también deben tener un acompañamiento multidisciplinario. Muy bien.
digamos que hay algunas investigaciones hasta el momento que no han sido muy concluyentes y que son direcciones a futuro para el enfoque de los pacientes con TEC leve y más para predecir qué pacientes van a presentar el síndrome postconcusional o van a presentar alteraciones neurocognitivas a futuro. Pero antes de hablar de eso, digamos que hay una nueva clasificación del TEC que aún no ha sido muy implementada y que nos va a permitir, digamos, mejorar un poco más la sensibilidad para poder determinar a qué pacientes y qué pacientes no les debo pedir una tomografía. Entonces, esta nueva clasificación me va a hablar de 4 tipos de severidad. Entonces, tenemos los pacientes con TEC mínimo, son aquellos pacientes que presentan un Glasgow de 15, ¿cierto? Y que no tienen alteración de la memoria ni han tenido pérdida de la conciencia. Los pacientes con TEC leve en esta escala son aquellos que tienen un Glasgow de 14 o que tengan un Glasgow de 15 a la hora de la evaluación, pero que hayan tenido una pérdida de la conciencia menor de 5 minutos o que hayan tenido una pérdida de la memoria de forma transitoria. Los pacientes con TEC leve se van a clasificar como aquellos pacientes que tienen un Glasgow de 9 a 13, mire que aquí ya el Glasgow de 13 pasa a ser TEC moderado, ¿cierto? O que tengan una pérdida de la conciencia mayor de 5 minutos, que tengan un déficit focal establecido o que si haya tenido una indicación de tomografía se encuentre un hallazgo anormal a la tomografía. Es decir, un paciente con un Glasgow de 14, pero usted le hace una tomografía y tiene un hematoma, ya pasaría a ser un TEC moderado. Y como severo, aquellos pacientes que tienen un Glasgow de 5 a 8 o TEC crítico, aquellos pacientes que tienen un Glasgow de 3 a 4, y eso es importante porque esos pacientes que llegan con este TEC, con esta escala de coma de Glasgow de 3 a 4, el pronóstico es más bien malo. Muy bien, y lo que les mencionaba sobre los nuevos avances a futuro para el enfoque de los pacientes con TEC, está el uso de la resonancia magnética. Básicamente el uso de la resonancia magnética en 2 secuencias, la secuencia de susceptibilidad magnética y la secuencia del DTI o difusión por tensión. Para lo que nos va a servir estas secuencias es para aquellos pacientes que presentan un TEC leve o han tenido presentación de concusión o TEC leve de forma repetitiva, principalmente en deportistas, y es que esta secuencia nos va a permitir, digamos, dilucidar lesiones que no se ven de forma aguda, ¿sí? Y que nos van a hablar de un daño de la sustancia blanca que nos pueden llevar a pensar a que el paciente va a tener un pronóstico, digamos, mejor o peor dependiendo de los hallazgos. Y digamos que si todavía no está estudiado muy bien, si estos hallazgos podrían mejorar el pronóstico de los pacientes, puesto que permitiría, digamos, identificarlo un poco más temprano. Este tipo de estudio de resonancia en pacientes con TEC leve, la guía del CDC no tiene una recomendación a favor o en contra del uso de esos porque todavía pues faltan muchos estudios para poder determinar si realmente va a ser útil o no va a ser útil. Y lo otro es que se han estudiado algunos marcadores séricos para también dar un pronóstico sobre el daño de la sustancia blanca a futuro, que son estos marcadores proteínicos, que es la proteína acídica fibrila glial y la hidrolasa L1C terminal ubiquitin. Lo que se dice es que los pacientes que se presentan con TEC leve, sí, y presentan un aumento de estas proteínas en sangre, van, digamos, a tener mayor probabilidad de tener un daño neurocognitivo a futuro y pues esos pacientes deberían intervenirse de forma temprana. Sin embargo, también la guía del CDC del 2016 no da una recomendación a favor o en contra sobre este tópico. Muy bien, entonces como conclusiones de este seminario, son 3 básicamente. Lo primero es que el TEC leve es una patología altamente frecuente en nuestro medio, principalmente en la edad pediátrica, por ello es importante conocerla y saber manejar adecuadamente a estos pacientes. Siempre hagamos un buen interrogatorio, un buen examen físico para poder clasificar adecuadamente a estos pacientes y saber a qué pacientes le pedimos tomografía y a qué pacientes no. Y lo otro es que siempre tratemos de identificar a aquellos pacientes que se presentan con ese espectro de concusión, ese espectro de problema neurocognitivo, porque estos pacientes, si no se atienden de forma temprana, si no se identifican, van a ser pacientes que van a estar consultando de forma periódica y de forma crónica y van a generar un gasto importante en el sistema de salud porque todos vamos a estar perdidos a cuál es la causa de esas alteraciones, ya sea del comportamiento o del aprendizaje, principalmente en pacientes jóvenes y niños. Bueno, muchas gracias.